El vasto continente en el que vivían, el poder del imperio que gobernaba el continente, estaba dividido en 4 ejércitos. La casa noble que levantó el león dorado representaba las artes marciales y la esgrima. El poder provenía de un conjunto de súbditos y sacerdotes que adoraban a innumerables dioses en todo el continente. Un grupo dedicado a recopilar información que protege a la familia imperial de los espías. Era una unión protestante. Y el ejército mágico que gobernó el mundo de la magia durante más de 1000 años. La poderosa familia mágica que alimentaba esa torre y el mundo en general se llamaba la familia Melvinger. Hace 30 años, cuando estalló la guerra contra los demonios, su familia lideró la guerra y la ganó. Sin embargo, sacrificaron mucho, y cuando el héroe tenía 8 años, su padre, sufriendo los efectos de la guerra, y su madre, trabajando como maestra de magia, murieron. Las únicas personas que quedaron en la familia del héroe fueron él y su hermana mayor. Los vasallos que sirvieron a su familia traicionaron a los niños. Al ver esto, el héroe juró que se convertiría en un gran mago y reviviría a la familia. Este era su plan, pero debido a una rara enfermedad, no pudo usar magia y olvidándose del resurgimiento de su familia, se convirtió en el hazme-reír de todo el mundo. El héroe trabajó hasta la muerte para superar la enfermedad que bloqueaba la magia, pero no pudo encontrar la manera. Y fue en el momento de completa desesperación cuando el héroe se encontró con el dragón. La única oportunidad que tenía el héroe de revivir a su familia rota. De repente, un demonio desconocido apareció ante sus ojos. El demonio decidió que el héroe sería su nuevo recipiente, al cual esclavizaría para destruir a la humanidad. Si el héroe hubiera sabido que se trataba de una prueba del rey demonio, nunca habría buscado al dragón. Pero el héroe, cuyo nombre era Elric Melvinger, no tenía intención de ser consumido de esa manera. El médico dijo que la enfermedad que padecía se llamaba bloqueo y que, a diferencia de las personas normales, su cuerpo no podía circular el maná libremente. En el Hospital Real Mágico, el médico explicó que aunque habían probado muchos métodos, parecía que ninguno de ellos era efectivo. En la línea, la hermana de Elric preguntó si los médicos habían encontrado algún tratamiento, incluso ofreció más dinero. El héroe dijo que ya no era un niño y que no había necesidad de preocuparse tanto por él. El chico no pudo atreverse a decirle la verdad de que tal vez no podría regresar a casa. En ese momento, todos los estudiantes cerca del tablero de progreso estaban discutiendo el progreso de Melvinger. El héroe ya había reprobado sus asignaturas por 4ª vez. Y según las reglas de la academia, fallar 4 veces significaba solo una excepción. Estudió con diligencia para poder permanecer en la academia. El héroe dedicó todo su tiempo al estudio. Como resultado, podía comprender perfectamente cualquier diagrama que la escuela le exigiera entender y aprobaba los exámenes teóricos. Además, siempre creyó que era especial en comparación con los demás. Su capacidad para detectar y comprender el maná era significativamente mejor que la de otros. En la academia, tenían la tarea de absorber el maná que estaba en el aire y recolectarlo en sus corazones. Todos se rieron de nuestro héroe, diciendo que ni siquiera era capaz de hacer un círculo normal. El profesor incluso le sugirió que abandonara la magia y se convirtiera en científico, y le diría buenas palabras al director sobre él. Debido a su enfermedad, el héroe no podía usar magia, lo que significaba que todo lo que podía hacer era convertirse en un científico en el mejor de los casos, y el chico no podría devolver la grandeza de su familia con una profesión tan ordinaria. Star Magic fue creado por Usdon Melvinger, y la mejor Academia Nacional de Magia era considerada como la Academia Usdon. Mientras el héroe estaba junto a la estatua de su abuelo, los otros estudiantes se rieron de él y dijeron que no podían creer que él fuera el nieto de un hombre tan grande. Lo consideraron una verdadera vergüenza para la familia Melvinger. El chico notó el susurro y volvió a preguntar si eran estudiantes de primer año de la Facultad de Magia Física. El chico también preguntó si conocían al asistente del profesor llamado Sean, quien era su amigo cercano, y también preguntó cuáles eran sus nombres. El héroe se acercó a ellos con confianza y dijo que no podía soportar tener a Sean respirándole en la nuca. Las muchachas pensaron que realmente lo conocía y huyeron, y el héroe en ese momento miró la estatua de su abuelo. No podía ceder allí y consideraba que su cuerpo estaba maldito. Tiempo después, leyó el primer informe de la academia, pero lamentablemente no había nada sobre la enfermedad del bloqueo. En ese momento, alguien se le acercó por detrás y le golpeó fuertemente la cabeza contra la mesa. Fue el tercer hijo de la familia Nemester, Sean Nemester. El héroe lo saludó y Sean le dijo a su vez que dejara de asustarlo con el nombre de los primeros años. El hombre se ofreció a pedirle algo de beber
y él dijo que prefería morir antes que permitirle hacerlo. Después de la caída de su familia, la Torre Mágica se dividió entre las 6 familias reales de Hexagram. Sean era miembro de una de las familias de Hexagram, hijo de la familia Nemester. Después de su temprana graduación de la academia, se convirtió en profesor, un miembro de la élite. Incluso si caminaba en la dirección y camino opuesto al del héroe, era uno de los pocos que estaba de su lado. Mientras tanto, Sean le entregó un plan de investigación que hablaba sobre el dragón de diamante. Explicó que si bien se trata de especies antiguas, recientemente han sido estudiadas y al parecer se ha encontrado algún tipo de nido de dragón. Quería que su amigo también participara en la expedición. Los ojos del héroe se iluminaron. Pensó que incluso si se suponía que estaban extintos, habían encontrado el nido del dragón, que debía ser la fuente de toda la magia. Sean explicó que si hubiera logrado encontrar el artefacto, la cuestión de su exclusión habría quedado cerrada. El héroe pensó que esta era una gran oportunidad y que probablemente no se trataba solo de su exilio. Tal vez había algo en este lugar que podría curar su enfermedad. No tenía sentido. Incluso si encontrara algo así, el director se lo llevaría de todos modos. De repente, el héroe golpeó la mesa y miró seriamente a su compañero. Sean no entendía lo que le pasaba. En ese momento, el héroe pensó que era el mismo cielo dándole una segunda oportunidad. De repente se echó a reír tan fuerte que los demás estudiantes también lo oyeron. En ese momento, Sean pensó que el héroe se había vuelto completamente loco. El hombre señaló el mapa y explicó que allí no habría ningún nido. Sean se inclinó hacia su amigo y le susurró que bajara la voz porque había demasiados profesores participando en esta expedición. El niño se preguntó si debía golpear al héroe en la cabeza para que se comportara decentemente. Sean explicó cómo la grieta se formó a partir de 2 capas en colisión y cómo una gran corriente de maná fluía de ella. El héroe supuso que todo esto se habría acumulado a lo largo de por lo menos 1100 años. Hablando más lógicamente, no era de sorprender que todos pensaran que aquí había un nido de dragón. El héroe preguntó qué pasaría con la regla del flujo de 3 manás. El tipo dijo que por las reglas estaban seguros que era un nido de dragón. Sin embargo, como el magma muy caliente fluye a través de la grieta, el maná no se acumula allí, por lo que los dragones no pueden vivir allí. Sean no podía creer lo que podía ser, pero allí estaba el volcán Arkran. El héroe explicó que el magma del volcán Arkran fluye bajo el continente. Sean explicó cómo habían detectado olas de maná de dragón cerca de esa zona, y que no había forma de que no hubiera un nido allí. El héroe sonrió y dijo que definitivamente allí había un nido, independientemente de lo que había dicho antes. Allí mismo, en la cueva de Karagul, había un nido. No había ninguna duda al respecto. Algún tiempo después, Sean ya estaba pensando en cómo debía contarle esto a sus superiores. Si debía fingir que era estúpido, o si enojaba al decano, lo podrían echar. De repente se dio cuenta de que su amigo estaba en una de las salas de entrenamiento. Entrenó duro y solo pensó en cómo debía usar la magia para convertirse en el mejor y también sacar a su familia de rodillas. Sean estaba seguro de que algún día podría curar su enfermedad y tendría que ayudarlo con ello. Sean acudió a Dean Barak para ver qué pensaba al respecto, ya que tenía la oportunidad. El decano explicó que aunque no sabía cómo habían llegado a esa conclusión, si no lo convencían de lo contrario, algo más sucedería. A pesar de ser hijo de la familia Nerester, no iba a dejarlo pasar. Sean podía sentir su abrumador maná. Era el poder de un mago del séptimo círculo. En ese momento las puertas se abrieron y Elric entró. Saludó al decano haciendo una reverencia y diciendo que sinceramente pedía perdón. El decano, a su vez, dijo sarcásticamente que estaba dispuesto a aplaudirlo por su análisis y perspicacia. Era difícil creer que un simple estudiante pudiera pensar en algo así, pero tal conclusión no tenía ninguna evidencia que la respaldara. El héroe sonrió y dijo que esta es la verdad más simple que conoce incluso un niño de 3 años. En ese momento, Sean pensó que su amigo se había vuelto completamente loco, ya que iba a burlarse del decano. El decano explicó que ni siquiera tenía palabras. Solo podía reírse del fracaso ordinario que ni siquiera podía condensar maná. Sin embargo, como profesor, no podía ignorar los pensamientos del estudiante. En algún momento incluso lo invitó a discutir con él. El decano dijo que le daría todo lo que necesitara del equipo de investigación. Sin embargo, estaba dispuesto a apostar que si el estudiante fracasaba, tenía que entregarle la reliquia familiar. Algún tiempo después, Elric y Sean ya viajaban en un carruaje. El héroe explicó que todo estaba bien y le dijeron que no lo detendrían si encontraba el nido.
Sean no pudo soportar el hecho de que el héroe estuviera leyendo el libro todo este tiempo y se lo arrebató de las manos. Sean dijo que si sus suposiciones eran erróneas, perdería su reliquia familiar. Pero esto no asustó al héroe. Dijo con una sonrisa que el decano siempre había querido ese medallón. Ya estaba contento de que Sean estuviera al menos de su lado hasta el final. Sean simplemente se dio una palmada en la cara. Sabía que si no encontraban el nido, sería su fin. El héroe simplemente sonrió y dijo que, como él tuvo que arriesgar su medallón, el decano a su vez tuvo que arriesgar su vida. Sean había olvidado por completo que el héroe tenía varios lados. El primer lado era la vergüenza de la familia Melvinger, y el segundo lado era lo peor de la familia Melvinger. Hace 7 años, Elric tenía solo 15 años. Un compañero de clase se le acercó y le dijo lo bueno que era usando la magia, pero el héroe ni siquiera podía formar un círculo. El extraño pensó que el director simplemente había recogido al héroe de la calle. En ese momento, el héroe cogió una especie de bola de cristal y golpeó con ella al enemigo en la cabeza. Reburn inmediatamente cayó cubierto de sangre y el balón quedó en las manos del héroe. En la sala disciplinaria, dijo que un niño de la familia Viscondal se atrevió a insultar al jefe de la familia ducal. El héroe respondió que lo castigaba según las leyes del imperio. Elric fue suspendido porque las reglas de la academia establecían que todos los estudiantes eran iguales. Pero después de ese día nadie se atrevió a tocarlo. Sean pensó que su amigo se había vuelto completamente loco y le pidió que dejara de gritar. Y si se descubre que tiene este libro, lo más probable es que lo quemen en la hoguera. Sean preguntó qué iba a hacer el héroe después de estudiar los artefactos del rey. Cuando el rey bestia invadió el imperio con su ejército de hombres bestia, tuvieron terribles dificultades debido a sus artefactos de fortificación. Estos artefactos no podían mejorar las capacidades físicas. Finalmente, los artefactos se perdieron cuando el imperio expulsó al rey bestia del mundo humano y construyó el muro. Sean dijo que los científicos no pudieron restaurarlos, y el héroe se jactó de haberlos restaurado, pero aún no tenía idea de cómo aplicarlos a su cuerpo. De repente el carruaje se sacudió muy fuerte y se detuvo. Los chicos miraron hacia la puerta, todavía sin entender lo que estaba pasando. En ese momento, Reburn y su grupo de hombres se acercaron al carruaje. Explicó que el decano le había pedido que les ayudara. Los chicos entendieron claramente que estos tipos estaban ocultando algo. El héroe terminó tomando el aliento de hiena, una botella que contenía fuego del infierno que ardería hasta que el objetivo se convirtiera en una tubería, y la armadura del Señor del Cielo Azur, una armadura con la resistencia más fuerte no solo a ataques físicos, sino también mágicos. El decano en ese momento pensó que si los otros candidatos se enteraban de esto, harían un gran alboroto. Pensó que Elric, si realmente iba a encontrar el nido del dragón, lo que había que reemplazar era este estúpido equipo de investigación que se hace llamar científico, pero que pasa por alto cosas básicas que hasta un estudiante sabe. Por otra parte, gracias a él podría tomar posesión del colgante mágico, y una vez que estuviera en sus manos, se convertiría en el próximo director. E incluso si Elric ganara la discusión, solo ganaría si permanecía con vida. Mientras tanto, Sean encendió la búsqueda de maná para localizarla. De repente, una especie de resplandor apareció no muy lejos de las colinas. Incluso Reburn se sorprendió de que realmente hubiera estado allí todo este tiempo. El héroe gritó a su equipo de investigación que tenían que empezar a moverse antes de que el pilar de luz desapareciera. Sean recogió a nuestro héroe y corrió hacia adelante con él. El resto simplemente se quedó mirándolos sorprendidos. Encontraron una luz, pero no había nada allí, ni siquiera una cueva. Reburn se rió entre dientes. Ahora podía avanzar fácilmente y golpearle el cráneo. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por el héroe, que le pidió a Sean que hiciera un agujero allí. Así lo hicieron y se abrió ante ellos un enorme abismo. Uno de los participantes dijo que si es tan grande, entonces tal vez el dragón esté allí. Todos sintieron un enorme flujo de maná. El héroe les ordenó no rendirse porque era simplemente maná acumulado que se liberaba cuando hacían un agujero. A los muchachos se les ordenó seguir a Elric. Sin embargo, ya allá abajo no entendían por qué hacía tanto frío. Y aunque usaron un hechizo, no se calentó. El héroe notó un escalofrío recorriendo su columna, y Sean dijo que era porque tenía frío. Durante todo este tiempo, algún monstruo los estaba observando, y estaba feliz de que los viajeros finalmente estuvieran allí. Finalmente llegaron a una puerta enorme. Los más fuertes se reunieron y discutieron si romperlo o intentar empujarlo. Justo cuando estaban a punto de hacerlo, Elric exhaló y les dijo que se detuvieran porque había un sello de dragón en la puerta.
Dijo que no sabían qué podría pasar si le hacían algo. Mientras todos los demás discutían planes, Reburn caminó directamente hacia la puerta. Elric en ese momento explicó que a partir de ahora no habría acciones independientes, no sabía qué podría pasar, y en ese momento giró su cabeza hacia Reburn. En ese momento encontró algo en la puerta y estuvo a punto de tocarlo. El héroe solo atinó a gritarle que no tocara la puerta, pero no sirvió de nada, porque en ese mismo momento Reburn tocó la puerta y se escuchó una especie de resplandor. Al momento siguiente, uno de los miembros de la expedición resultó quemado. Elric ordenó a los demás que bloquearan todas estas trampas que caían, y todos abrieron sus escudos. El héroe explicó que primero tenía que descifrar el texto y tomó su cuaderno y su bolígrafo. Intentó calmarse entre tanto ruido y alboroto, pero necesitaba calmarse porque todavía no había hecho nada malo. Al momento siguiente, las trampas se detuvieron en la puerta y los chicos cayeron indefensos al suelo. Elric inmediatamente corrió hacia su amigo y le preguntó cómo estaba. Dijo que solo gracias a él siguió vivo, pero eso no fue todo. De repente se escuchó una especie de estruendo, y a uno de los miembros de la expedición le arrancaron el brazo. Nadie entendió lo que acababa de pasar. Picos de hielo comenzaron a caer del cielo. Sean saltó de nuevo y enderezó su escudo. Esta vez el héroe tuvo que esforzarse mucho para detener todo esto. Sean le pidió a su amigo que se apurara lo más posible. Al momento siguiente, el héroe se puso la armadura del cielo azul. Tocó la palanca de la puerta. Al momento siguiente la trampa desapareció por completo. El héroe realmente pensó que iba a morir. Sus preciosas ropas estaban rasgadas. Fue en ese momento que las puertas se abrieron. Los miembros de la expedición se encontraron en un enorme salón lleno de oro y todo tipo de tesoros. Había allí muchas herramientas mágicas y armaduras de escamas de dragón. Un hombre de la expedición se acercó al héroe y puso su mano sobre su lecho, llamándolo líder y elogiándolo por su excelente trabajo. Sean también se abalanzó sobre Elric. No esperaba que su amigo mostrara tanto ingenio con la puerta. Elric admitió que simplemente pensó en la tarea como una prueba, y por eso tuvo éxito. El héroe sintió algo extraño, como si ya tuviera preguntas prácticas antes del examen. Sean puso sus manos sobre los hombros del niño y dijo que, de ahora en adelante, nadie podría ignorar más a la familia del héroe. Finalmente, el héroe sintió que había encontrado la libertad y decidió simplemente disfrutar el momento. De repente, el tipo fue llevado aparte para mostrarle una especie de laboratorio. Sean quería seguirlos, pero Reburn lo llamó, diciendo que vio el cadáver de un dragón detrás de una pila de tesoros. Los chicos vieron los huesos de un dragón. En tamaño era más parecido al del rey dragón. Reburn supuso que podría haber estado aquí durante más de 4000 años. En ese momento, Elric estaba siendo intimidado y los chicos lo tiraron al suelo. El héroe estaba tan emocionado antes que relajó por completo sus defensas y vigilancia. El que antes lo había llamado líder ahora dijo que ese era simplemente su trabajo. En ese momento, Sean miró atentamente la montaña donde yacía el dragón, y todo le pareció extraño. Le pareció que el esqueleto se movía. En ese momento no estaba claro dónde estaba el resto del equipo de investigación. Uno del grupo agarró a Elric por el cuello y lo golpeó en el estómago. El chico sabía que no debía confiar en nadie, y al momento siguiente, uno del grupo ya había encendido una bola de fuego en su mano. Pero antes de que pudiera lanzar el hechizo, su mano fue cortada por completo. En ese momento, se escucharon numerosos gritos. Sean y Reburn corrían directamente a la plataforma del héroe, y un enorme esqueleto de dragón los perseguía. El héroe comprendió que esto también era parte del examen, y que solo necesitaba encontrar su nido. Elric, sin embargo, no entendía por qué el dragón estaba parado allí. Tuvo que usar su respiración consistentemente. Necesitó un poco de tiempo para prepararse. El héroe gritó a su expedición que se alinearan y construyeran una defensa. Eso hicieron precisamente, apiñándose y formando una bola protectora de escudos. Al momento siguiente, el dragón arrojó llamas azules. Elric sabía que el aliento solo duraría 20 segundos, y si podían bloquear el ataque, tendrían una oportunidad. Tardarían 17 segundos en llegar a la puerta, y si cerraban la puerta en 3 segundos, sobrevivirían. El héroe gritó a la expedición que corrieran urgentemente hacia la puerta. Los chicos corrieron hacia la puerta lo más rápido que pudieron, tratando de no mirar atrás. Pero en ese momento uno de los expedicionarios recibió un disparo en la cabeza. En su camino había un obstáculo en forma de una entidad legendaria que tenía la orden de proteger al dragón. Estos eran los espartanos. Svelet quiso saltar sobre Elric, pero una bola de fuego se estrelló contra él. Sean intentó defenderse de su ataque y le pidió a Elric que se recompusiese.
El héroe sabía que tenía que lidiar con esto porque el único que podía hacer algo era él. De repente la conciencia del chico se nubló y no entendía por qué todo se veía exactamente así. Podía ver líneas por todas partes. Sean estaba intentando decir algo en ese momento, pero Elric no lo escuchó en absoluto. El héroe fue atacado por uno de los guardias, pero lo esquivó hábilmente. El propio chico quedó sorprendido por este giro de los acontecimientos. No era su fantasía. Él podía verlo, y a dónde iría, y cómo debería regresar el héroe. El tipo vio claramente dónde iba a golpear el esqueleto. El héroe decidió que, si era así, estaría seguro si seguía esos puntos. No tuvo tiempo para pensar en absoluto. El héroe ordenó a todos que lo siguieran. Y Sean animó al resto de los muchachos a seguir. Corrieron hacia donde los ojos del héroe podían ver. Por fin llegaron a la puerta. Todavía les faltaba un poco más. Los chicos corrieron con todas sus fuerzas. Finalmente sobrevivieron. Si pudieran cerrar la puerta ahora mismo, todo estaría bien. Justo cuando Elric estaba a punto de cerrar la puerta, escuchó un portazo detrás de él. Fue un compañero de clase que cayó de rodillas y rogó que lo salvaran. Si Elric quería cerrar la puerta, tendría que dejarlo y no sabía qué hacer. Pero aún así, no podía dejar que Rivern muriera. El héroe arrastró a Rivern hacia la puerta y los esqueletos no podían simplemente irse. Sean atacó al chico, y este respondió que era su culpa que sus piernas estuvieran tan débiles. El héroe notó que arriba en la guarida del dragón había rastros de destrucción, y además de ellos había otros huéspedes no invitados. En ese momento apareció un dragón con una astilla de una especie de lanza sobresaliendo de su cabeza. Pero de repente el techo se derrumbó y los esqueletos saltaron de él. Elric ya estaba en la puerta en ese momento cuando Sean se giró para mirarlo. Le gritó a su amigo sin entender lo que hacía. Sean ni siquiera tuvo tiempo de correr hacia la puerta antes de que se cerrara de golpe. No entendía por qué su amigo decidió irse y dejarlos solos detrás de una puerta cerrada. Inmediatamente recordó cómo 7 años atrás, después de la eliminación de Elric, trató de conocerlo y ofrecerle ser amigo. Pero Elric le dijo a Sean que lo dejara solo. Un poco más tarde en la biblioteca también intentó conocer a nuestro héroe, pero todo resultó infructuoso. Tiempo después, les asignaron la misma misión, y el profesor les explicó que se otorgarían puntos dependiendo del orden en que llegaran. Cuando empezó la competición, Sean se dio la vuelta a mitad de camino y se dio cuenta que ya estaba cerca de la montaña. ¿Debería haber llevado a Elric con él? Al momento siguiente se produjo una explosión y Sean fue inmediatamente arrojado hacia atrás varios metros. La explosión lo arrojó al borde del acantilado, donde quedó colgado. El tipo no podía salir solo y trató de llamar a alguien para pedir ayuda. En ese momento, la pandilla de Rivern apareció. Dijo que Sean podría usar su magia para salir. Sean sabía que podía morir así, pero incluso si era descalificado, no podía usar magia. Y justo cuando estaba a punto de darse por vencido, alguien le agarró la mano. Fue Elric quien lo sacó del acantilado. De alguna manera lo ayudó a salir, y los chicos cansados se dispersaron en lo alto del acantilado. El héroe notó que la pierna de Sean estaba hinchada por el golpe. Lo tomó de los brazos y lo arrastró. Sean no entendía en ese momento lo que estaba haciendo. El héroe solo lo dijo. ¿No dijo él mismo que quería ser amigo de él? Elric sonrió y dijo que simplemente le daría algunos artefactos que tenía en casa, y eso sería todo. Dijo que como lo había salvado del agua, debía darle una recompensa. Para Sean, estar frente a la puerta cerrada ahora era insoportable. Dijo que definitivamente llamaría a los ancianos de la casa para que lo ayudaran. En ese momento, el héroe se encontraba apoyado contra la puerta. Por alguna razón, no podía permitir que Sean fuera arrastrado al peligro. Después de eso, huyó de la puerta y se abalanzó directamente sobre los esqueletos. Esquivó como si tuviera algún tipo de superpoder. En un momento decidió armarse y pasó lo que pasó. Aunque este artefacto solo se podía usar si tenías maná, el héroe decidió usarlo de todos modos. En lugar de maná, el héroe usó su fuerza vital y quemó los esqueletos. Comprendió que la respuesta a sus preguntas probablemente estaba en la prueba. Vio una lanza en la cabeza del dragón, y era como una llave, una respuesta a una pregunta de examen. Si la respuesta del héroe resulta ser incorrecta, y esto es solo el juego de alguien, entonces morirá aquí. Pero pase lo que pase, él no iba a dar marcha atrás porque era Melvinger. Tan pronto como el niño agarró el mango, un enorme rayo atravesó todo el cielo. Al momento siguiente algo apareció frente al héroe. La criatura voló directamente a la boca del dragón junto con la lanza. El héroe no entendió que por tan gran cantidad de maná, se podía deducir que se trataba de un sabio del octavo círculo. La criatura hundió la lanza directamente en el cráneo del monstruo.
Finalmente el monstruo se volvió hacia el héroe y le dijo que él era quien lo liberaría de ese molesto sello. El monstruo dijo que se fusionaría con él y se apoderaría del mundo. Era el mismísimo rey demonio Mefistófeles, el demonio sellado con el dragón así hace miles de años. Pero esta vez fue diferente, porque el gran barco apareció ante él. Esto no fue una prueba de dragón, fue una trampa del rey demonio. El abuelo, el héroe y otros miembros de la familia sacrificaron sus vidas para expulsar a los monstruos en la gran guerra de los demonios. Incluso cuando sus padres murieron al borde de la extinción de la familia, solo él y su hermana menor permanecieron. La familia imperial, la torre mágica y los súbditos de la familia, todos mostraron sus viles deseos. E incluso el hombre en quien el héroe más confiaba y dependía, intentó tomar lo que les pertenecía. Y cuando los niños intentaron defenderlo, fueron abandonados. Con todos aquellos que traicionaron e insultaron a la familia, no había nada que pudiera hacer. A pesar de todo, Elric iba a curar su enfermedad bloqueada y revivir a su familia. Comprendió que alguien como él simplemente no podía ser consumido por un demonio ahora. En ese momento, Mefistófeles no comprendió qué tipo de poder tenía el héroe. De repente, la apariencia de Elric se volvió completamente diferente. Y confesó que aquí y ahora, según el acuerdo, el primer demonio sería consumido. En su mente escuchó la voz de un hombre que le parecía familiar. Eran solo un grupo de científicos que perseguían la magia definitiva, pero debido a su sed de aún más poder, fueron derrotados por demonios y causaron daño al mundo. Se dieron cuenta de sus errores. Para hacer todo bien, para arrepentirse del pasado, crearon una familia. Este no era solo un rey demonio, era un señor demonio. Matar demonios era el deber de su familia. Sin embargo, los demonios nunca desaparecerán y siempre reaparecerán. Los demonios tuvieron que ser consumidos una y otra vez hasta que todos fueron exterminados. Y un día, en un futuro lejano, un descendiente heredará su deseo. En ese momento, Elric abrió los ojos y vio a Sean sentado a su lado. Estaba sollozando y el héroe lo notó, lo que avergonzó mucho a Sean. El héroe tenía múltiples moretones, por lo que Sean le dio un huevo para que se lo pusiera en la frente. De repente, su amigo le pidió a Elric que se pusiera de pie. Cuando se pusieron de pie, Sean midió su brazo y se dio cuenta de que el héroe se había estirado. El héroe no podía recordar lo que pasó entonces. Aparentemente había cambiado. Sean se preguntó qué había pasado entonces, qué había pasado en el nido en general y qué había pasado con el dragón. El héroe le explicó a su amigo que cuando llegara el momento le contaría todo, pero por ahora no podía decirle nada. Sean puso su mano sobre el hombro de su amigo y dijo que estaba seguro de que sabía lo que estaba haciendo. El héroe sugirió que su familia ahora debía estar ocupada excavando, y Sean dijo que la familia lo estaba observando. Vigilaron al dragón porque ese tesoro ahora pertenecía a Elric, es decir, a quien lo encontró. Por ley, el nido de un dragón pertenece a la persona que lo encuentra, pero es normal que científicos poderosos compren una parte cuando obtienen derechos de excavación. Sean dijo que la Torre Mágica y la Academia ya se están volviendo locas. Quieren alejarlo de todo. El héroe estaba seguro de que el familiar que lo arrestó también quería recuperar su licencia, pero ellos lo estaban encubriendo. El viejo Barrack probablemente está intentando mover todos los hilos que puede para conseguir su licencia. Elric se dio cuenta de que se había atrevido a intentar matarlo. Sean quedó atónito por el miedo. Intentó preguntar qué estaba intentando hacer el héroe ahora, porque siempre tenía una sonrisa en su rostro y se metió en algo loco. Le dijo a Sean que tenía un pequeño favor que pedirle, y Sean ni siquiera quería oír hablar de ello. Sean tuvo que difundir la noticia de que estaba gravemente herido, por lo que cuando Barrack llegó al hospital, le dijeron que el cadete Elric estaba en coma debido a las graves heridas que recibió en el nido del dragón. Los curiosos preguntaron sobre los derechos, si ellos también iban a abandonar el nido. Cuando el representante de la familia Nerester, Carl, regresó a la habitación, le pidió al héroe que descansara. Después de que el sirviente se fue, el héroe miró al vacío y le ordenó a Mefistófeles que hablara y no se limitara a mirarlo. Mefisto, a su vez, sugirió que el héroe mostrara más respeto hacia el rey que ahora estaba frente a él. Estaba claramente descontento. Fue el gran rey demonio que pone al mundo en peligro de caos, Mefistófeles. El héroe dijo que como el demonio no quería responderle, lo llamaría Phillips. Como pensó el héroe, todo esto no era su imaginación. El corazón del dragón es la fuente de la autoridad perfecta de los dragones antiguos. El dragón definitivamente murió después de que el rey demonio lo apuñaló con su lanza. En ese momento, el corazón del dragón entró en el héroe.
Pero aún así, Elric sintió algo diferente. Solo recordaba todo hasta el momento en que el rey demonio intentó tomar su cuerpo. El señor demonio, que era el símbolo de la oscuridad, tenía 4 sirvientes. Estos son el fin, la locura, la fornicación y el pecado principal. En las leyendas también es el rey demonio más fuerte. En ese momento, Mefistófeles estaba atacando al héroe. Dijo que su nombre le fue dado por un poderoso señor de los demonios, y el héroe solo se divirtió con esto, se sentó y bostezó. Esperó durante 1000 años, pero este pequeño niño le robó su maná. El mundo entero debería haber caído a sus pies. Ese era el significado de su existencia. Pero apareció el rey dragón Shenaik, y así, durante miles de años, simplemente esperó y esperó. Esperaba el recipiente que lo liberaría del sello, el recipiente perfecto que pasaría la prueba que estaba destinada para él. Casi logró tomar su cuerpo y alma, pero todos los planes del demonio fracasaron, y todo lo que le quedó fueron partículas de energía y existencia demoníaca. El demonio no entendió qué clase de fuerza era la que lo había consumido. El héroe recordó algún susurro que decía que un día en el futuro sus voces llegarían a sus descendientes. Se preguntó si podría ser la voz de su abuelo, e inmediatamente recordó lo que sucedió en el momento de absorción. De repente, el héroe se dio cuenta de que esa absorción significaba que había absorbido el poder del demonio. Entonces, el colgante mágico es un objeto que absorbe al rey demonio. En sus manos había un objeto que absorbe demonios. El héroe pensó que entonces sería posible absorber los mismos demonios que Mefisto. Este fue el primer demonio, y en otros mundos habrá un segundo y un tercero. Pero antes de eso, hasta que el héroe entienda cómo usar el colgante, necesita asegurarse de algo. Expandió su conciencia y sintió el aleteo de las alas de una mariquita, la sensación de una suave brisa y el aroma de las flores en el aire. Podía ver y sentir todo. Si sus conjeturas eran correctas, la magia también había regresado a él. El demonio se sorprendió de que el niño hubiera adquirido magia de dragón. Finalmente, esta enfermedad insoportable y bloqueadora fue curada. Iba a hacer que todos los que traicionaron a la familia de Melvinger y lo ignoraron, sintieran pena por él. El héroe era muy serio. A esa hora ya se habían reunido en el hospital periodistas y reporteros. Todos querían saber qué le estaba pasando a Elric. El empleado explicó que en la Torre Mágica se haría una declaración más detallada. Después de esto, el empleado se acercó a Sean y le pidió que no lo obligara a hacer esas cosas. Dijo que moriría pronto por todos los problemas que Sean estaba causando al estar con Elric. Pero si su engaño se revela en la Torre Mágica de la familia imperial, no lo tolerarán. Sean explicó que Elric dijo que se encargaría de todo, por lo que no había necesidad de creerle. Cuanto mayor sea la apuesta, mayor será la recompensa. Sean se preguntó si al menos Elric sabía cuánto estaba sufriendo. El empleado dijo que tenían un problema. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Sean se quedó atónito, era su hermana. Ella no podía entender por qué su hermano estaba tan sorprendido. La Torre Mágica, la familia imperial y la Alianza Protestante siempre han producido los mayores genios de la época en una generación. Estas son las 3 estrellas que liderarán el imperio, Doidis apodadas las 3 nuevas estrellas. La hermana de Sean es la más joven de la historia en lograr el título de Gran Mago. Una de 3. Escuchó que el amigo de su hermano estaba enfermo, así que como alguien que también tiene un certificado en magia, no puede quedarse de brazos cruzados. El chico se dio cuenta de que estarían en un gran problema si ella entraba en la habitación. Mi hermana comprendió rápidamente las cosas y tuve que despedirla antes de que pudiera abrirlas. Dijo que Eric no estaba en condiciones de hablar con nadie todavía, por lo que podía regresar a su casa. Se acercó con recelo a su hermano y le preguntó qué había pasado con los derechos para cavar nidos. Sean había olvidado por completo que esta bruja estaba obsesionada con los dragones. Él le dijo que nadie se había llevado nada todavía, y ella se dirigió a la puerta y le explicó que debía ponerse en contacto con ella tan pronto como su amigo despertara. Finalmente se dio la vuelta y dijo que si la primera persona con la que contactara no fuera ella, lo mataría. En ese momento, nuestro héroe pasaba por una tienda donde vendían periódicos, y ya estaban escribiendo allí sobre de quién serían los derechos sobre el nido. El héroe sabía que Sean estaba haciendo un gran trabajo, y de repente vio un periódico donde su decano estaba posando. En ese momento, Reburn acudió personalmente al decano, y le dijo que había sido demasiado imprudente, que no podía darse cuenta de cómo el decano quería proteger la futura academia y a los estudiantes. El decano preguntó por la condición del estudiante Elric,
y este respondió que escuchaba cómo luchaba por su vida todos los días. Rivern sugirió que sería problemático si despertara, por lo que deberían contratar algunos mercenarios para matarlo. El decano puso la copa en la silla y dijo que, después de las elecciones, quedaría una plaza de profesor vacante. Rivern pensó que le estaban ofreciendo el puesto de profesor, hizo una reverencia y dijo que no defraudaría al decano. En ese momento, el héroe se acercó a uno de los edificios y pensó que debía empezar. Con su tercer ojo, podía ver el otro lado del mundo, y si encuentra el lugar oculto y vierte maná a través del corazón del dragón en él, que podrá utilizar magia sin hechizos complicados. Ahora estaba en la línea de salida. Para derrocar a Barrack y alertar al mundo sobre el resurgimiento de Melvinger, necesitaba volverse más fuerte. Mefistófeles estuvo indignado todo este tiempo porque incluso con su fuerza el héroe solo podía dar un salto tan pequeño. El demonio estaba muy enojado. No entendía cómo el héroe podía cerrar los ojos cuando hablaba, porque en su época, las personas, los demonios y también los dragones temblaban de miedo a su lado. Entre el lenguaje mágico del dragón, había algo llamado habla del alma, crear una imagen y expresarla en palabras para activar la magia. En ese mismo momento utilizó Flight Lift. Sorprendentemente, este hechizo era simple, pero muy poderoso, y ahora estaban volando con Mefistófeles sobre la ciudad. El demonio lo consideró un niño que acababa de aprender magia y usaba el habla del alma y el hechizo doble. Incluso entre la monstruosa escoria de los Mellinger, no había nadie con tanto talento, aunque solo había una persona, y este fue su predecesor. En cualquier caso, el demonio pensó que antes de que el héroe pudiera convertirse en algo más, necesitaba tomar posesión de su cuerpo y destruir sus ambiciones. En ese momento, el héroe pensaba que el discurso sobre el alma era asombroso, pero le resultaba difícil comprenderlo solo. Para volverse más fuerte, necesitaba comprender la magia del dragón y necesitaba un maestro que pudiera guardar sus secretos. La academia ya estaba bajo el control de Barrack, y no había nadie allí lo suficientemente capacitado para entrenarlo. Tenía que ser alguien que estuviera al menos al nivel de un Exoram, pero no creía que lo aceptaran como su discípulo. El héroe pensó que ojalá viviera su abuelo, o al menos su padre o su tío fallecido. De repente, Elric recordó al demonio y le preguntó si podía enseñarle magia. El demonio se volvió arrogantemente y preguntó qué podía sacar de esto. El héroe abrió alegremente los brazos y dijo que con la ayuda de la alquimia podría fabricarse un nuevo recipiente. El demonio simplemente sacudió la cabeza y sugirió que un simple humano no podría construir un recipiente que lo pudiera contener. No entendía por qué debía pasar la información. El demonio pensó que todavía estaba demasiado débil para absorber al héroe. Aunque si esconde un poco de magia oscura en el entrenamiento que tanto desea, quizá pueda lograrlo. Debido a que fue entrenado por un demonio, se volvería más fuerte y su alma estaría influenciada por la magia negra. Ahora el demonio pensó que el héroe caería de rodillas y rogaría que lo aceptara como discípulo. Pero en lugar de eso, el héroe le dijo al demonio que se olvidara de la oferta. Tan pronto como el demonio quiso decirle algo por enojo, el héroe inmediatamente cerró la boca y se tapó los oídos. El demonio pensó que el héroe no podría arreglarlo solo con la palabra del alma. Elric le entregó el libro y le dijo que si cambiaba de opinión, tendría que escribir una explicación completa del lenguaje del alma en el libro. Ahora iba a aprovechar ese tiempo para entrenar. Se entrenó. Y en ese momento el demonio pensó que sería magnánimo y perdonaría al héroe si admitía que estaba equivocado. Al día siguiente, el héroe tampoco le prestó atención al demonio y pensó que ahora debía pedirle que lo entrenara nuevamente. Así pasó otro día, y Mefistófeles empezó a pensar que algo andaba mal con él. Pasaron muchos más días, y el demonio empezó a pensar que de todos modos le iba a enseñar, si debía simplemente fingir que obedecía. Por alguna razón, últimamente el demonio pensó que estaba actuando como un perro. El héroe pensó que la base de la magia y del habla del alma eran hechizos antiguos que no se podían encontrar en ningún libro. En ese momento, el héroe intentó quitarle las restricciones a Mefistófeles. Pidió una descripción más detallada de esta magia, y sabía perfectamente que el demonio tenía que escribir más de lo que había escrito ayer. El héroe explicó que si el demonio escribía algo varias veces al día, entonces eliminaría el hechizo durante 3 días. Mefistófeles se enojó. Pensó que la magia oscura escondida en estos textos destrozaría por completo su cuerpo y su alma irrespetuosos. Cuando el héroe usó magia, el demonio no pudo entender por qué no había señales de magia oscura. El héroe se volvió hacia el demonio y le preguntó cómo era su rostro,
como si el cuerpo ya hubiera cambiado, pero no pasó nada y él estaba confundido. Mefistófeles fingió no entender nada, y el héroe dijo que no era tan tonto como para aprender lo que le había dado. Elric sabía que las cosas estaban mejorando cada vez más y no podía parar. En ese momento, el demonio pensó que, aparte de su verdadero discurso, no tenía nada más que enseñarle al héroe. El héroe pensó que cuando hablaba del habla verdadera, se refería al rango más alto del habla del alma, excluyendo la voz de Dios, el habla divina. Mefistófeles sugirió que a su nivel el héroe no sería capaz de entender esto, y si lo intentara, se volvería loco. El demonio explicó que la magia solo se puede perfeccionar en el campo de batalla. El padre de Elric dijo una vez que este es el principio de la familia Melangir, que el continente continúa protegiendo. Su padre enseñó a su hermana y al héroe sobre el orgullo Malinger en el territorio que fue destruido en la guerra contra los demonios. Aunque no dijo nada, el padre, que sufría las secuelas de la guerra, parecía aburrido. Extrañaba sus días como mago en el campo de batalla, luchando contra la policía con su abuelo. Cuando el pequeño Elric le preguntó a su padre si, cuando fuera a pelear, sería capaz de usar la misma magia genial que su abuelo. En ese momento su madre habló. Ella ya le había dicho antes lo que necesitaba hacer para convertirse en un mago fuerte. Ella le dijo que su abuelo fue un gran erudito antes de convertirse en el mago más fuerte del continente. El padre intentó detenerla diciéndole que él seguía siendo el cabeza de la familia. Cuando su madre se dio la vuelta, su padre le susurró a nuestro héroe que incluso si ese fuera el caso, la magia aún necesitaba ser mejorada en la batalla. Y finalmente, su madre le dijo que leyera un breve estudio sobre la relación entre el antiguo sistema geométrico y el sistema lingüístico de la nueva era. Hoy iba a jugar con su padre, pero todavía tenía que ir a hacer su tarea nuevamente. Cuando los niños se fueron, el padre se volvió hacia su esposa y le dijo que estudiar, por supuesto, era bueno, pero que los niños debían ser niños. Y ella dijo que, debido a que lo malcriaba demasiado, el héroe estaba desarrollando malos hábitos. La enfermedad del padre empeoró, y la madre, que los cuidaba, de repente también enfermó. El padre compartió con ella el resto de su fuerza vital, y juntos fallecieron a otro mundo. Su padre consideraba que todo era culpa suya. Se sentía muy apenado porque ella siempre brillaba más que cualquier otra cosa. Ella le pidió que no dijera eso, porque después de conocerlo y del nacimiento de sus hijos, no hubo un día en que ella se sintiera infeliz. Él le dio las gracias y le dijo que gracias a ella sus hijos crecieron como lo hicieron. El padre se volvió hacia Elric y se disculpó con él, diciendo que su enfermedad bloqueadora era su culpa. El niño pequeño se limitó a sollozar en respuesta. El padre acarició la mejilla del niño y dijo que, mirando atrás en su vida y comparando los días pasados en el campo de batalla con los días cuando era su padre, era mucho más feliz. Pero el héroe creía que su padre estaba equivocado cuando le decía que no necesitaba ser mago, porque si no eres fuerte, simplemente te echarán. Esa era la realidad. Entonces el héroe se volvería más fuerte y nadie podría ignorarlo. La magia puede perfeccionarse en el campo de batalla. Estaba pensando a dónde ir, porque el fantasmal bosque carmesí estaba lleno de monstruos tipo fantasma. Era demasiado peligroso, por lo que el héroe comenzó a mirar la cueva de los duendes, pero había demasiada gente allí. Una vez su padre le contó que había refugios dispersos por todo el continente donde vivían sus antepasados. Finalmente, el héroe se dio cuenta de dónde debía ir y llamó a Mefisto, que iba a ir al hábitat del Yeti. Y si su identidad fuera revelada, sería un problema, por lo que necesitaba cambiar su apariencia. Con ayuda de la magia, se lavó todo y se cortó el pelo. Así, su apariencia cambió por completo. Cuando el héroe llegó al gremio, le explicaron que en estos días nadie va a la montaña a ver al Yeti, por lo que es sorprendente que tanta gente se reuniera a la vez. En ese momento, el resto se regocijaba porque parecía que un recién llegado había llegado a sus filas. Había 4 herbolarios, 3 cazadores de monstruos y 5 personas que ocultaban su energía. El niño decidió presentarse nuevamente. Explicó que su clan tenía la tradición de nombrar a las personas según el mes en que nacieron. Su nombre era Mingma, que significa segundo amanecer de la semana. Mefistófeles pensó que este hombre era demasiado hablador y que iba a arrancarle la lengua. Desafortunadamente no había ninguna esfera de cristal en su pueblo. El niño quería decirle que le recordaba un incidente gracioso con palomas, pero nadie lo escuchaba porque todos se habían ido. El héroe sabía que Nuna se enojaría si no se comunicaba con ella lo antes posible, pero se lo diría a Sean.
Mientras tanto, un grupo de personas ya avanzaba hacia las tierras altas del Yeti. Este lugar resultó ser familiar para el demonio. Era el hábitat del Yeti. El demonio explicó que eran criaturas que se atrevieron a admirarlos. El héroe pensó que eran solo monstruos, pero no podía imaginar que tuvieran una conexión con los demonios. Mefistófeles dijo que su rey anterior era útil, por lo que debió haber recibido el favor del señor demonio, incluso si su destino no era tan optimista. El demonio dijo que su tumba todavía debería estar allí, y el héroe quería saber dónde estaba ubicada. Si los yetis son demonios, entonces la tumba debe tener al menos alguna conexión con el escondite familiar. Su padre le contó que el refugio era un refugio ancestral que fue construido para proteger la herencia familiar. Le pidió a Elric que cuando creciera y se convirtiera en el cabeza de la familia, lo primero que haría sería ir a las tierras altas del Yeti. Debía confirmar el legado en lugar de su padre y rendir homenaje a sus antepasados. El héroe tenía curiosidad por saber qué tipo de legado había en el refugio y si podía aprender más sobre el colgante mágico que había allí. El hombrecito dijo que si nos remitimos a las leyendas transmitidas de generación en generación, entonces el primer Yeti del mundo fue abandonado por su marido y abandonado en las tierras altas. El héroe se preguntó por qué los Yetis no habían aparecido aún si habían estado caminando durante tanto tiempo. El hombrecito explicó que a partir de ese momento el camino se volvería mucho más difícil, por lo que necesitaban tomar un pequeño refrigerio antes de partir. Cuando ya habían hecho fuego, uno de los viajeros se acercó y les pidió prestado un poco de fuego. En fuerza era casi comparable a un noble caballero. Al parecer no lo tenían en la mira en absoluto. Tenían algún tipo de misión secreta. El héroe vio a un hombre con una capucha azul y pensó que podría ser su líder. No parecía particularmente fuerte. Cuando el viajero se quitó la capucha, resultó ser una niña que agradeció a todos por haberle dado fuego. Los viajeros del héroe inmediatamente comenzaron a silbar y a preguntarse por qué había estado ocultándoles un rostro tan hermoso durante todo este tiempo. En ese momento, un joven voló hacia los oradores con una espada y dijo que había cometido un pecado imperdonable al hablarle así a mi señora. Pero la muchacha lo llamó y le ordenó que bajara la espada. El héroe pensó que se atrevía a coquetear con una dama noble. Ella repitió una vez más bajar la espada. En ese momento se escuchó un grito que invitaba a los viajeros a correr. Al momento siguiente comenzaron a caer algunos fragmentos, de los cuales la gente intentó esconderse con sus espadas. Unas cuantas lanzas volaban por toda la zona y ahora volaban directamente hacia nuestro héroe. Levantó un enorme escudo frente a él, pero se preguntó qué podría haber allí con los demás. Desafortunadamente, muchos de la expedición cayeron, incapaces de esquivar y defenderse. El héroe había oído que los yetis solían moverse en grupos de 10, pero eso era demasiado. Mefistófeles sugirió que cuando llegó el momento de luchar, el héroe sintió miedo, pero nuevamente lo silenció. De todos modos, la gente era increíble junto con el Yeti. Quería ver más, pero ahora no era el momento para ello. Los Yetis que lanzaron un ataque sorpresa fueron un problema, pero eso fue solo el comienzo. Había otra manada allí, esperando la oportunidad de emboscarlos. Si hacen el movimiento equivocado, todos podrían estar en peligro. Sin embargo, si él da el primer paso, la historia será completamente diferente. Parece que memorizar para registrar la magia de fortalecimiento fue muy útil. Sin embargo, el héroe no estaba seguro de si sus ataques funcionarían en ellos. Saltó sobre la cabeza de uno de los yetis, pero al menos logró frenarlos. De repente, parecía como si miles de espadas volaran desde arriba hacia abajo. De toda esta multitud de yetis, solo quedaban dos que necesitaban ser asesinados. El héroe le explicó a Mefistófeles que no tenían tiempo, por lo que él sería su traductor. El demonio explicó que ahora era el momento de negociar cara a cara, no de intimidar. El héroe explicó que los dejaría ir y que era necesario contárselo urgentemente. El demonio estaba susurrando con los enormes osos, y en algún momento uno de ellos se volvió loco y lo atacó. El héroe tuvo que calmarlo, después de lo cual se preguntó si debían hablar más. El corazón del dragón se llenó con el maná del dragón y del rey demonio. El héroe solo podía usar el 3% de su potencial total de maná. Si el héroe intentaba usar más imprudentemente, su cuerpo no podría soportarlo y explotaría. Si Elric peleara como lo hizo antes, podría ser peligroso a su nivel, pero no había forma de que pudiera retirarse. Si se da por vencido, no podrá revivir a su familia. El héroe también estaba interesado en saber si la noble dama que estaba sentada junto al fuego estaba bien. Lo interesante es lo que le estaba pasando allí ahora.
Cuando terminó la batalla, le dijeron que faltaba un hombre. El chico asumió que había muerto huyendo o que estaba escondido en algún lugar, y la chica esperaba que ese fuera el caso. En ese momento, el héroe ya se encontraba cara a cara con una horda de formidables osos. De repente, las puertas de hielo se abrieron, y el yeti más grande y formidable apareció ante él. El héroe esperaba sinceramente que no tuviera que recurrir a la batalla. Si las negociaciones fracasan, no tendrá más remedio que matar a su líder lo más rápido posible. Pero el Yeti vio sus ojos verdes y después de saber su nombre, le ordenó que lo siguiera. Yeti explicó que hay una leyenda que se transmite de generación en su tribu. Érase una vez un rey que gobernaba esta montaña nevada. Cuenta la leyenda que solo había un hombre a quien el rey reconoció como amigo. Y era un hombre de ojos verde claro llamado Melvinger. El héroe quedó impactado por esta historia, pues creía que uno de sus antepasados era amigo del rey Yeti. Yeti también le explicó que en ese momento había una persona debajo. El héroe se dio cuenta de que debajo de esa roca había una casa. Yeti explicó que incluso ellos, una vez al año, pueden llegar de alguna manera hasta allí cuando no hay flujo. El demonio le dijo a Elric que con magia ordinaria ni siquiera sería capaz de evitar congelarse. El héroe dijo que con sus habilidades era arriesgado, pero si se retiraba aquí, no podría dar otro paso adelante. Con estas palabras, simplemente se arrojó desde el acantilado. Sin embargo, este flujo de maná fue mucho más fuerte de lo que esperaba. Mefistófeles lo alcanzó y le ordenó que se concentrara, porque si no lo hacía, moriría. Finalmente el héroe empezó a parar, y como si caminara en el aire, descendió. Bajó al suelo y cayó, pensando que un poco más y habría muerto. Cuando se acercó a la casa, vio que le habían puesto una especie de sello. Mefistófeles le sugirió que intentara traducir el dibujo del manga en palabras. El héroe pensó que tal vez allí había algo en forma de llave. Entonces colocó su amuleto en el marco de la puerta y lo hizo girar. La puerta se abrió de golpe y el héroe se encontró en una enorme biblioteca. Estaba lleno de todo tipo de libros y Elric realmente quería leerlos todos. El héroe pensó que como el demonio conocía tanto al rey Yeti como a sus antepasados, debía tener algún tipo de historia. Más adelante vieron una obra en construcción y al propio monstruo, que estaba escondido a la vuelta de la esquina y comiendo algo. Elric señaló que eso es exactamente lo que escuchó en su sueño. También leyó que deben cumplirse ciertas condiciones previas para poder entregarse al tribunal. La ley de su familia era comer, consumir y beber demonios, y el héroe tuvo que seguir llenándose completamente de demonios y acompañarlos a una nueva era de magia. El descendiente que pasó la primera prueba y tomó el primer colgante, y también absorbió al primer demonio. Elric cayó en medio de un vasto campo verde. Alguien lo llamó y le dijo que probablemente él era su descendiente en un futuro lejano, quien supuestamente heredaría su destino. El orador resultó ser Otto Hahn Mellinger. Él fue quien guió y probó con conocimientos a sus futuros herederos. Hace varios siglos, hubo quienes crearon el sistema mágico de la familia Mellinger, y él fue uno de los 5 antepasados reverenciados en la historia de los jefes de su casa. El héroe le preguntó si por casualidad era el sabio del invierno, y él dijo que nadie debía conocer ese apodo. El chico explicó que Mefisto dijo algo así, y su antepasado quedó muy sorprendido. El descendiente elogió a Elric por absorber rápidamente al demonio en primer lugar. Al mismo tiempo, Mefistófeles observaba todo y no entendía quién se atrevía a insultar al gran rey, pues podía cortarle las extremidades. Otto explicó por qué complicaron tanto las cosas cuando podrían haberlo escrito todo, porque lo que prepararon es parecido a una rueda. Una vez que empezó a girar, no hubo forma de detenerlo. Otto explicó que como el héroe había pasado la prueba, la elección ahora dependía completamente de él. La elección era si girar la rueda más rápido o detenerla. El héroe no sabía a qué se enfrentaba su familia, pero si hacía un movimiento imprudente, toda su vida cambiaría por completo. Por eso esta era su última oportunidad. Otto respetó su elección de revivir la familia y cumplir los sueños de su abuelo y otros antepasados, los grandes héroes de su familia. Y graba tu nombre en el lienzo de la historia como el mago más poderoso de estas familias. Quizás algún día le erijamos una estatua como a su abuelo. Esto es lo que el héroe había estado soñando tan tiernamente todo este tiempo. Otto se divorció y le dio una palmadita en el hombro al chico, diciendo que era precisamente ese tipo de coraje el que ayudaba a su heredero. Finalmente se pusieron en camino y llegaron a algún lugar. Otto explicó que se trataba de una zona de pruebas donde recibiría su primera misión. El héroe se dio cuenta que tenía que pasar una prueba en tal lugar. Otto elogió al chico y dijo que estaba de muy buen humor para la próxima prueba.
Le ordenó que mirara más profundamente y el niño vio una especie de criatura. Él era el rey de las montañas heladas, el primer y último gobernante que logró unir a todos los yetis y gobernar estas montañas. Se propuso recuperar al yeti, el nombre y el estatus perdidos de los demonios, pero finalmente fue consumido por sus propias ambiciones. Este rey de la montaña fue el segundo demonio que el héroe tuvo que devorar. El héroe se sorprendió de tener que absorberlo. Otto explicó que a partir de ahora, Elric tendría que absorber demonios y quitarles los sellos, las fuentes de su energía vital. A partir de las esencias primitivas de emociones como el miedo, el arrepentimiento y la tristeza, se forma el ego con malos pensamientos y metas enteras. Cada demonio tiene sus propias intenciones, por eso difieren en carácter, rango y emblema. Otto explicó que a partir de ahora cazaría demonios y les quitaría el sello y las fuentes de energía vital. También dijo que una vez que el héroe lo absorba, todas las habilidades del demonio serán suyas. Elric se preguntó qué tan fuerte se volvería si absorbiera la energía de un monstruo tan aterrador. El niño intentó abrir el arma para prepararse para la próxima batalla, pero aún no sabía cómo absorberlos. En ese momento, el monstruo ya había sentido el maná de Mefistófeles. De repente, otros monstruos inexplicables aparecieron ante el héroe. Estos eran los guerreros que defendían al rey de la montaña. Eran muchos, y estaban en un nivel diferente a aquellos con los que el héroe había luchado antes. El tipo agarró a la niña por el cuello y la presionó contra el suelo, exigiéndole que parara todo eso. Si tan solo pudiera usar el sello del pecado original, podría lidiar con todos ellos, incluido el rey de la montaña de hielo. Pero no sabía cómo utilizar ese poder. Solo podía soñar con ello. Sean dijo que ahora definitivamente habían evitado que la bestia irrumpiera en la ciudad y elogiaron al personaje principal. Entonces decidió usar una explosión, pero fragmentos de hielo crecieron en su camino. A través de ellos, multitudes de guerreros corrieron hacia él. El héroe estaba decidido. Iba a pasar tantas veces como fuera necesario. Antes de que su determinación pudiera flaquear, uno de los guerreros corrió hacia él y lo mató. Elric pensó que a este paso perdería, pero no podía. Sería una lástima caer en la primera prueba, incluso si su cuerpo no fuera capaz de ello. Solo iba a extraerles más maná. Al final fue demasiado despiadado para una primera prueba. El héroe sintió como si su corazón estuviera a punto de explotar. Los guardias comenzaron a aparecer nuevamente y su tatuaje se activó lentamente. Aunque era más débil que el sello del pecado original, definitivamente era un sello nuevo. No sabía qué sucedió, pero el maná del corazón de dragón de alguna manera se había estabilizado. Otto explicó que para poder utilizar el poder del dragón, tenía que decir su verdadero nombre. Otto le dijo que no se preocupara porque el momento llegaría y él mismo lo sabría. El verdadero nombre del Yeti era Crueldad. El héroe no sabía cómo explicarlo, solo sabía cómo usar el sello. Y no importaba lo fríos y desalmados que fueran todos. El héroe se dio cuenta de que el consumo de maná era un poco alto. Esto significaba que este era el poder de la prensa. Al fin y al cabo, él es el personaje principal, y eso es una completa tontería. En ese mismo momento el héroe regresó nuevamente a la biblioteca. Mefistófeles sugirió que parecía que se enfrentaba a una prueba difícil. Esperaba que la tarea se activara, ya que el colgante comenzó a volverse loco tan pronto como el héroe se apagó. El héroe recordó que era una tarea, lo que significaba que no murió después de todo. Perdió la vigilancia porque confió demasiado en el poder del sello. Como resultado, su conciencia se desmayó en el momento en que sus reservas de maná se agotaron. Dado que incluso el inacabado tiene tal poder, da miedo imaginar cuán grande es el poder del sello del pecado original. Mefisto supuso que el sabio de las nieves había ideado un plan interesante. El héroe preguntó cómo podía utilizar el sello del pecado original. Pero Mefistófeles dijo que por muchas humillaciones que le hiciera pasar, no pronunciaría ni una sola palabra. El héroe asumió que podía simplemente preguntarle, pero en realidad eran diferentes. Elric esperaba que el demonio se lo dijera, pero después de todo, los sellos son muy importantes para los demonios. Si confía por completo al héroe el sello del pecado original, entonces no le quedará nada. Lamentablemente por ahora tendrá que retirarse. Además, era el sello del rey demonio, ya que el héroe ni siquiera podía soportar el sello del Yeti. Entonces no se puede hablar de la fuerza del rey. El héroe le contó al demonio sobre su terrible experiencia, y él asumió que Otto simplemente estaba loco al permitir que un tipo así cazara a una entidad que incluso él reconocía. El héroe dijo que ya ni siquiera era parte de la raza demoníaca.
Al menos podría ser un poco útil. El demonio le explicó que como su bondad no tenía límites, esta vez iba a ayudarlo. Explicó que con el sello que ahora tiene el héroe, puede olvidarse del propósito de la prueba. Sin embargo, no se podía decir que no había otra manera y que el héroe ya estaba parado en suelo frío. Pero ahora tenía una pista que Mefistófeles había compartido con él. Le dijo que mejorara sus poderes de obtención de sellos a marcos míticos simples, avanzados, preciosos y únicos en función de su rareza. El sello de crueldad, que es muy preciado, no puede considerarse de bajo rango, pero el nivel del héroe del logro apenas está en la primera estrella. Para el rey de la montaña de hielo, este indicador es igual a 10 estrellas. Por eso el héroe también tuvo que elevar su nivel a 10 estrellas, o elevar su rango a único. Explicó que la situación era la siguiente. Cada vez, después de un cierto periodo de tiempo, seleccionaban a un estudiante especial para enviarlo a estudiar con una de las familias reconocidas. Pero el héroe no entendía qué era esa devastadora energía demoníaca. Era tan fuerte. El héroe comprendió que sería difícil, pero no podía detenerse. Decidió que definitivamente podría ganar. Después de un rato, estaba tendido en el suelo de la biblioteca, tan cansado que ni siquiera podía levantarse. Mefistófeles sugirió que simplemente se rindiera, y el héroe a su vez dijo que no esperaba que el rey de las montañas de hielo fuera una mujer. El demonio no entendía por qué el héroe lo miraba con tanta sospecha. El héroe, a su vez, se dio cuenta de que había algo entre Mefisto y el rey de la montaña, ahora la reina. Tomaría algún tiempo descubrir esto, pero lo más importante ahora era absorber sus poderes, aunque todavía no sabía cómo hacerlo. Sin embargo, pensó que si podía sacarle todo, seguramente llegaría al fondo de la verdad. En ese momento, el héroe ya estaba siendo sometido nuevamente a pruebas, pero estaba congelado, estaba despedazado y tenía mucho dolor. Pero el héroe no se dio por vencido. Poco a poco se fue acercando cada vez más a ellos. Ahora entendía cómo funcionaba el sello de crueldad del rey de la montaña. Pero para él, que acababa de obtenerlo, era difícil igualar a los seres que dominaban el sello a la perfección. Pero el héroe decidió superarla, incluso si tenía que robarle absolutamente todo. Ya estaba tratando de adivinar sus hábitos. Otto en ese momento pensó que sería lógico esperar que el ego de esa persona se quebrara, si continúa muriendo una y otra vez sin resultado. Pero por alguna razón el héroe estaba sonriendo. No solo tenía un talento innato, sino también una voluntad inquebrantable y un deseo infinito de mejorar. Era un verdadero loco a su manera. Mientras tanto, el héroe ya estaba en el tercer escalón de la estrella. No le dio tiempo ni para un segundo de respiro. El héroe ya había empezado a pensar si este era su límite, ya que el robo ordinario no era suficiente. Para derrotar a la reina de las montañas de hielo, tuvo que domesticarla. No, incluso debería haber sido suyo. Pero de repente vio a Mefisto frente a él. No sabía qué hacía el demonio allí. Él le dijo que demostrara que era digna de su raza. El héroe no entendía lo que estaba pasando. Uno de los guerreros informó al gobernante que los cielos no les habían enviado un oráculo. Fue como si en algún recuerdo le hubieran enviado un guerrero y le hubieran dicho que su reina era la gobernante de las tierras altas. La muchacha, siendo la primera reina de las montañas de hielo de la historia, que logró unir a todas las tribus, no podía conformarse con el poder en una sola cresta. Se suponía que debía restaurarlos a su antigua gloria. Ella explicó a sus soldados que una vez fueron parte del gran ejército demoníaco y que tenían que reclamar el lugar que les correspondía. Kai explicó que esta lucha no es un juego de suma cero donde uno muere y el otro vive, sino que el objetivo es mejorar las habilidades de lucha de los participantes. Pero eso no era lo único que preocupaba a la niña. Es más, incluso tenía la intención de convertirse en la gobernante de todos los demonios. Sin embargo, el rey demonio Mefistófeles resultó ser un muro infranqueable para ella, y no le quedó más remedio que aceptar la derrota en desgracia. Sin embargo, nunca dejó de intentar perfeccionar su verdadero nombre y fortalecer el sello. Ella dio el primer paso, pero su camino estaba bloqueado. Un muro de poder aún más grande y aterrador de lo que jamás hubiera podido imaginar. De repente, sus soldados comenzaron a desintegrarse. Ordenó a todos que se calmaran rápidamente y que no entraran en pánico. La niña admitió que eran parte de la gran raza demoníaca y que nada era imposible para ellos. A continuación, Aang fue el que utilizó Ice Freeze. Perdieron la guerra contra el pueblo que él dirigía y fueron obligados a retroceder a las montañas heladas. La gente ya tenía todo lo que podía soñar, pero impidió que los demonios obtuvieran siquiera un pequeño grano de lo que deseaban.
Era su deber y a pesar de la gran desesperación, logró sobrevivir. En ese momento, el héroe ya estaba usando la magia de fuego del hueso llameante. Después de ese día, Otto Kahn se instaló en las montañas de hielo para vigilar a la reina de las montañas de hielo. Y después de una gran cantidad de peleas, se llenaron de respeto mutuo y comenzaron a pasar mucho tiempo juntos. Pero aún así, incapaz de escapar de las ataduras de sus tentaciones, acabó convirtiéndose en un monstruo. Aang pensó que no en vano había tomado esta armadura. Era poco probable que se hubiera arriesgado a aceptar un duelo sin ella. Considerando que logró quemar la mayor parte de su maná y también cortarle el brazo, aparentemente sus palabras no fueron solo palabras vacías. Al momento siguiente, utilizó la envoltura de hielo e intentó congelar los pies. Siendo reina también era guerrera. Por eso no quería aceptar la compasión de su enemigo. Dijo que esta batalla pronto llegaría a su fin y que debía disculparse con sus súbditos que se sacrificaron y honrar su memoria. El héroe se dio cuenta de que estaba siendo envuelto por energía demoníaca y no sabía qué hacer ahora. Necesitaba recomponerse, porque comprendió que su enemigo era la reina de las montañas heladas, la gobernante capaz de unir a la incontrolable raza de la montaña, y también el más grande guerrero del Yeti. Ella también era un enemigo que el héroe tenía que devorar. El héroe no solo no podrá derrotarla si intenta contener su poder, sino que también le faltará el respeto. Entonces decidió mostrarle la gran deuda que había contraído. Al final, se unieron en una sola batalla. Era extraño. La vida del héroe estaba en juego en esta batalla, pero sin duda se estaba divirtiendo. Los sintió. Sintió los días llenos de felicidad. Ambos ya han llegado a sus límites. El resultado de la batalla se decidiría en este empujón final y la habilidad que puso de rodillas a innumerables razas, la técnica secreta de la reina de las montañas de hielo. Él adivinó su movimiento tan bien que al momento siguiente le hizo un agujero en el cuerpo con su propio movimiento. En lugar del demonio apareció una niña con lágrimas en los ojos, que le dio las gracias. Una hermosa flor floreció en el lugar de su muerte. En este punto, la primera prueba del héroe llegó a su fin, y salió afuera, donde Otto ya lo había elogiado. El héroe pensó que era una tarea demasiado difícil para empezar. Esto indignó a William, porque ya había dicho que había matado a los caníbales de hielo, y los cazadores supuestamente eran valientes guerreros de Carterloo. Aún así, estaba impresionado. Aunque el héroe tenía talento, estaba seguro de que le tomaría de 1 a 3 años. Sin embargo, el héroe explicó que solo había estudiado magia durante un mes, y como había pasado otro mes aquí, significaba que solo había comenzado hacía 2 meses. Otto explicó que claramente era una mala broma. Al final, el héroe explicó que no estaba bromeando, y Otto le dio otra palmadita en el hombro. Un tiempo después estaban sentados juntos en la ladera de la montaña, y Otto le preguntó cómo habían sido sus últimos momentos. El héroe dijo que estaba sonriendo, y al momento siguiente ya estaba agradeciendo a Otto por su ayuda y le deseó buena suerte en su camino de regreso. Kiedy ludzie w miarę się uspokoili, William wygłosił do nich przemówienie. El hombre dijo que entendía que, después de todo, ser cabeza de familia era una posición de responsabilidad. Después de estas palabras, el héroe realmente comenzó a pensar en cómo podría salir de allí. Y Otto dijo que ya se había ido de allí innumerables veces, pero simplemente no lo recordaba. Antes de que el héroe tuviera tiempo de sorprenderse, el anciano ya lo había matado. Y el demonio solo se rió por el hecho de que lo había matado. El demonio dijo que solo gracias a su ayuda pudo matar a la reina de las montañas heladas. Creía que le había regalado una nimiedad. Era difícil describirlo incluso con la palabra genio. Era un auténtico monstruo. Sin embargo, el héroe tenía curiosidad. ¿No tenían el demonio y la reina de la montaña una relación especial? Explicó que solo había logrado vislumbrar algunos de sus recuerdos. Mefistófeles explicó que simplemente estaba aburrido en ese momento. Escuchó que alguien en las montañas de hielo afirmaba poder convertirse en un demonio, así que decidió echar un vistazo allí. Pero claramente estaba lejos del nivel de la reina demonio. Sin embargo, hay que admitir que su voluntad y sus habilidades eran buenas. Ale nie miał czasu. Szermierz nie pozwolił mu na to, atakując go niemal natychmiast. Aktywując lodową chi, Hive zadał czarodziejowi kilka ciosów i unieruchomił go. Él terminó diciéndole cómo encontrarlo cuando ella se hizo más fuerte y simplemente la abandonó. El héroe se preguntó por qué nunca volvieron a verse. Elric asumió que el demonio era simplemente como esos chicos que intimidan a las chicas que aman sin ser correspondidas. Por eso, incluso después de 1000 años, todavía no ha encontrado a nadie para sí. En ese momento,
Otto pensó en el chico tan interesante que había conocido. Le preguntó a la chica demonio si estaba enojada con él. Ella dijo que todo fue destruido por sus propias manos. Otto se volvió hacia ella. Ella levantó la cabeza y explotó de compasión y dolor. Otto derramó una lágrima de arrepentimiento y dijo que definitivamente se volverían a encontrar en la próxima vida.